Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches con todas. Siempre para mí es un gusto grande, grande el poder estar aquí día a día, el poder hacer la obra de Dios que es difundir la palabra, ¿no? Para que cada día nos seamos como el tema que vamos a ver hoy, transformadas por la verdad. Qué hermoso saber que Dios está con nosotras en estos tiempos, ¿no? Aquí vemos en la diapositiva que dice, la gente necesita más que pan para vivir y deben alimentarse con cada palabra de Dios. Por eso estamos aquí, mis hermanas, porque queremos esa transformación. ¿Y qué es lo que nos trae la transformación? La verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de la palabra. Eso nos transforma, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver cómo podemos hacer para obtener esa transformación. En Hechos 20:32 también nos dice que ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para transformarles y darles herencia. Miren ustedes lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que es el mensaje de Dios, la palabra de Dios, tiene poder para transformarnos y tener un legado de esa palabra, ¿no? Y cuando nosotros somos transformadas, también nuestro legado a nuestros hijos, nietos y todo lo demás, van a ver esa transformación en ti y también van a querer ser transformados. Bueno, mis hermanas, con esto les doy la bienvenida a esta conferencia de hoy, que nuestro tema central de este día es la verdad de Dios que nos transforma. Y vamos a recorrer juntas cómo la palabra de Dios obra en nuestra vida para hacernos cada vez más parecidas a Jesús. Porque esa es nuestra meta, ¿no es cierto? Cada día irnos pareciendo un poquito más a Él. El crecimiento espiritual, entonces, ¿cómo hacemos para parecernos a Él? Necesitamos crecer, porque si nos quedamos de enanas espirituales, ahí nos quedamos y podemos estar en la iglesia 40 años sin haber crecido ni un centímetro, hablando espiritualmente. Entonces, el crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. El mundo está lleno de mentiras. ¿Por qué? Porque Satanás es el que gobierna este mundo. Y él pone a través de diferentes doctrinas, a través de diferentes filosofías, cosas de engaño. Y mucha gente vive engañada, mucha gente. Pero lo que necesitamos nosotros es la verdad, el mensaje de verdad. En Juan 17:17 vemos aquí en la diapositiva qué es lo que nos dice. Tu mensaje es verdad. Haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. Porque si alguien está buscando la verdad en otras filosofías, en el budismo, en cosas del oriente, déjenme decirles que están súper engañadas. Esa no es la verdad. Y como dice aquí en la palabra, en Juan, el mensaje de Dios es la verdad. Entonces, ese es el que hay que escuchar. A ese es el que hay que aferrarnos para estar en la verdad. Y para la santificación, ¿qué necesitamos? Requerimos una revelación. Y el Espíritu Santo de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos revelaciones de cómo el Hijo de Dios, cómo es, de dónde, cómo, cuándo, todo
nos revela a través de la palabra de Dios. Y para llegar a ser como Jesús, debemos llenar nuestras vidas con su palabra. La Biblia dice en segunda de Timoteo 3:17, aquí vemos en la pantalla, ¿verdad? Que dice, de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Si nuestra meta es conseguir parecernos un poquito más a Jesús, ustedes van a recordar que Jesús en todo momento hacía el bien a todas las personas. Entonces vamos a estar preparados y entrenados para hacer el bien. Y esa es una de nuestras metas, aprender de Él, hacer el bien. Y la palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. ¿Por qué? Porque, bueno, hay gente por ahí que dice, bueno, pero la Biblia es nada más que un libro y hay muchos libros muy interesantes y más viejos que la Biblia. Pueden decirte lo que quieran, pero yo te voy a decir, la palabra de Dios y la Biblia es bien diferente a todas las demás porque es viva. Y aquí vemos en Hebreos 4:12 que dice, déjame leer, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos, nuestros deseos y deja en claro si son buenos o malos. ¿Sí ves? Aquí hay muchas verdades dentro de este versículo. Lo primero que dice es que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque esa cuando entra en tu vida penetra hasta lo más profundo. Y por eso produce transformación en nuestra vida, porque penetra en nuestro ser. Y ahí nos ayuda a examinar nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo lo que hacemos y nos va revelando las cosas que están bien y las cosas que están mal. Por eso la verdad nos transforma, pero no la verdad en cualquier libro, la verdad en la palabra de Dios nos transforma. Y estábamos viendo pues que la palabra de Dios es vida. Aquí en Santiago nos dice Santiago 1:8 que Dios decidió darnos vida por medio de la palabra de verdad, para que podamos ser lo más importante de todas las cosas que Él hizo. ¿Eh? Entonces Dios mismo nos permitió tener esa vida por medio de la palabra de verdad. Dios mismo. Y cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo alrededor nuestro tiene que cambiar, porque si de verdad te llegó la palabra y no hay transformación, preocúpate, mi hermana, porque la palabra tiene que cambiarte. La palabra en toda la creación existe porque Dios lo dijo. Él habló e hizo que todo existiera a través de la palabra, ¿no es cierto? Entonces esa palabra que tiene tanto poder está escrita en ese libro. Entonces sin la palabra de Dios ni siquiera estaríamos aquí vivas y peor reunidas. Es por la palabra de Dios que estamos aquí, mis queridas hermanas. Moisés estuvo con nuestros antepasados en el desierto y les comunicó a todos los mensajes que el ángel de Dios, que era Dios mismo, ¿no? Le dio en el monte Sinaí. Estos mensajes son palabras de vida, palabras de vida. Entonces Dios
les ha cambiado su modo de vivir. Es como si nosotros hubiéramos vuelto a nacer, no de nuestros padres humanos, tu papá y tu mamá humana, no, porque todos los humanos finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje que está en la palabra de Dios, nada puede destruirlo. En Primera de Pedro 1:23 nos dice eso, ¿no? Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, dice la palabra, gracias al mensaje de Dios. Y ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Eso dice la palabra. En otra palabra también dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra sí es eterna y por eso transforma y da vida, es eterna. Jesús dijo en Juan 6:63, el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Mira lo que esto dijo Jesús, no lo digo yo. Entonces, el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Y las palabras que les he dicho, dice, vienen del Espíritu que da esa vida, que es el Espíritu de Dios. ¿No es cierto? Entonces, la palabra es viva, nos da vida nueva, viene del Espíritu y nos hace existir. La Biblia, mis hermanas, la palabra de Dios es mucho más que una guía doctrinal. ¿Por qué? Porque genera vida, crea fe. Mientras más lees la palabra, tu fe se acrecenta al mirar todo lo que Dios es y ha hecho y hace. Y entonces esa palabra produce cambios. Esa palabra asusta a nuestro enemigo, el diablo. Realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter y transforma las circunstancias. Todo la palabra hace milagros, imparte inclusive alegría, nos hace sentir mejor, ¿verdad? Supera la adversidad, derrota las tentaciones que puede estarnos rodeando, que no estamos exentos de estar en tentación. Y todo eso puede ser sacado de nuestra vida. Infunde esperanza, libera poder, limpia nuestra mente, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. ¿Quién puede decir amén a todo lo que hemos dicho? No podemos vivir sin la palabra de Dios, mis queridas hermanas. Una vez más, la palabra es vida. Nunca tenemos que menospreciarla. Es palabra de Dios y debemos considerarla tan especial para nuestra vida como la comida mismo. En Job 23:12 nos dice, en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de tu boca. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debemos tener para cumplir nuestro propósito. A la Biblia se le llama nuestra leche espiritual, el pan de vida. Se le llama como una comida sólida y como el postre, ¿no? Entonces, como vemos aquí en la diapositiva,
La palabra de Dios es mucho más que una guía, genera vida, produce cambios, edifica el carácter, supera la adversidad, infunde esperanza, crea fe, sana heridas, imparte alegría, derrota la tentación, libera poder, mis hermanas. ¿Sí o no? ¿Es o no verdad lo que estamos hablando? Y es nuestro alimento espiritual. Como decía Job, como vimos hace un momentito, ¿no? Que decía, en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de tu boca. Eso decía Job. Así que la palabra de Dios es puesta como que fuera alimento, porque es nuestro alimento, no un alimento físico, es nuestro alimento espiritual. En Primera de Pedro 2:2 vemos que más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos de la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Eso está en Primera de Pedro 2:2. También vemos acá en Mateo 4:4 que dice, no solo de pan vive la gente, ¿no? También necesita obedecer todo lo que Dios manda. Está en Mateo 4:4. En Primera de Corintios 3:2 dice, en vez de enseñarles cosas difíciles, esto les decía Pablo, ¿no? A los discípulos de Corinto, les decía, en vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimento fuerte. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están. Y todavía no lo están. Queridas hermanas, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Miren, estamos en un tiempo medio controversial, porque nunca hubo tantas Biblias impresas como las hay ahora. Y tenemos aún Biblia en el celular, en la computadora, en donde tú quieras. Está la Biblia a disposición. No era así en el tiempo pasado, ¿verdad? Que habían unos tristes rollos que eran leídos solamente en la iglesia. Pero ahora tenemos acceso a la palabra de Dios en donde tú quieras que estés. Pero mucha gente compra una Biblia y le ponen una repisa. Eso no tiene ningún valor, ningún sentido. Ponerle la Biblia en una repisa como que fuera un trofeo. Y millones de creyentes sufren anorexia espiritual. Se están muriendo de hambre espiritualmente por causa de desnutrición espiritual. Para ser un discípulo, una discípula robusta de Jesús, alimentarnos de la Dios debe ser nuestra prioridad. Jesús usó la palabra permanecer, permanezcamos. Y es para referirnos a eso. Él dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Eso está en Juan 8:31. Así que mis hermanas, en la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica tres acciones que las vamos a estudiar en esta noche. Aceptar su autoridad, asimilar su verdad y aplicar sus principios. Y vamos a ir mirando estas acciones una a una. Aceptar su autoridad, la Biblia es como una brújula o guía final de mi vida.
Voy de acuerdo a lo que la Biblia me va diciendo que haga. El asimilar nuestra verdad es recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla y aplicar los principios de ser hacedoras de la palabra y no solo oidoras. Y ahora vamos con el primer principio que es aceptar su autoridad. Nosotros debemos aceptar la autoridad de la Biblia. La palabra tiene que llegar a ser nuestra guía de autoridad de todas las cosas en mi vida en realidad. Como decíamos, como una brújula en la que confío como mi guía, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para evaluar todo. La Biblia debe ser la primera y la última palabra en mi vida. No tiene que estar como un trofeo ahí en medio de tu sala, no. La Biblia tiene que ser leída para ser hecha. Y muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamentamos nuestras decisiones basadas en factores de autoridad no confiable, como la cultura, por ejemplo. Y muchas veces decimos, es que todos lo hacen y yo, ¿por qué no voy a hacer? Si a otros les da resultados, a mí también me va a dar resultado. Y nos basamos en esa cultura, en esas tradiciones. En la tradición, por ejemplo, dice la gente, siempre hemos hecho así, ha de estar bien. Y muchas veces la tradición está muy equivocada. O nos basamos en la razón, en el razonamiento humano, y decimos, es que parecía lógico. O nos basamos en las emociones y decimos, sentimos que eso es lo correcto. Nuestros sentimientos no son confiables. Así que estos cuatro factores son defectuosos por causa de la caída. Lo que necesitamos es una norma perfecta que nunca nos guía en dirección equivocada. ¿Y cuál es esa norma perfecta que no nos va a guiar en dirección equivocada? Solo la palabra de Dios. Solo la palabra satisface esa necesidad. Y Salomón nos recuerda en Proverbios 35, ¿no? Él nos dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Es confiable, quiere decir, ¿no es cierto? Digna de crédito. Y Pablo explica en segunda de Timoteo 3:16, que vemos acá en la diapositiva, la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, para hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y para ayudarnos a llevar una vida recta. Para eso nos sirve la Biblia. En los primeros años del ministerio de Billy Graham, yo no sé si ustedes saben quién es Billy Graham, es un evangelista tremendo que llenaba estadios. Ahora ya está bastante viejito, pero pasó un tiempo luchando con sus dudas. Y aquí tenemos su testimonio ahí en la diapositiva, ¿no? Que pasó luchando con sus dudas acerca de la exactitud y autoridad de la Biblia. Y una noche cayó sobre sus rodillas y con lágrimas le dijo a Dios que a pesar de los pasajes confusos que no entendía, desde ese momento en adelante confiaría completamente en la Biblia como la única autoridad para su vida y ministerio. ¿Y qué creen que pasó? A partir de ese día, la vida de Billy Graham fue bendecida con un poder y una eficacia sin precedentes. Como les digo, él llenaba estadios, miles de personas recibían a Cristo
en su corazón recibían la salvación por la palabra. Entonces, la decisión más importante que puedes tomar hoy, mi hermana, es resolver el asunto de cuál ha de ser la autoridad absoluta para tu vida. Cuando tengas que tomar decisiones, proponte hacer primero una preguntita. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y entonces resuelve que cuando Dios te pida que hagas algo, confiarás en lo que dice en su palabra y así lo harás, tenga sentido o no, aunque no tengas ganas de hacerlo o tengas ganas de hacerlo o no, igual hazlo. Adopta la declaración de Pablo como tu afirmación personal de fe. Pablo decía en Hechos 24:14, que está aquí en la pantalla, dice, adopta la declaración. Una cosa sí es cierta. Yo estoy al servicio del Dios de mis antepasados y soy cristiano. Yo creo que estoy obedeciendo todo lo que está escrito en la Biblia. Eso dice aquí, ¿no? En Hechos. Qué hermosa declaración de Pablo. Y él dice, yo creo que estoy obedeciendo todo lo que está escrito en la Biblia. Quiere decir que para Pablo también era su autoridad, que Pablo obedecía la palabra a cabalidad. La segunda, el segundo aspecto que estamos estudiando es asimila su verdad. Asimila su verdad. No basta con solo creer en la Biblia. Debo llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme con esa verdad. Y hay 5 maneras de hacerlo: recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla. Repito, hay que recibirla, luego de eso leerla, investigarla o estudiarla, recordarla y reflexionarla. Entonces, el primer punto aquí es: recibes la palabra de Dios cuando escuchas y la aceptas con una mentalidad y una actitud receptiva, sin tapones, sin paredes en medio, con mentalidad abierta, con una buena actitud. Entonces, vemos que hay una parábola que el Señor decía, la parábola del sembrador, que ilustra cómo nuestra receptividad determina si la palabra se arraiga en nuestras vidas. Jesús identificó 3 actitudes de rechazo en este versículo. Primero, una mente cerrada que era parecido a la tierra dura, donde no penetra ninguna semilla. Es una tierra dura, como piedra, que no puede penetrar la palabra. Entonces hagámonos esa pregunta en nuestra mente: ¿cómo soy yo? ¿Seré como esa tierra dura que no penetra la palabra? Que cuando escuchamos la palabra, por ahí será. Hay una mente superficial, que es la tierra poco profunda. Sí recibe la palabra, sí recibe la semilla, pero es una mente distraída, que divaga, que mientras escucha la palabra está pensando en otras cosas. ¿Será que dejé prendida la luz? ¿Será que el fulanito va a venir? ¿Será que estoy distraída?
y no estoy prestando mayor atención a la palabra. Y esa es la mente superficial. La mente distraída es que dejamos que las cosas nos avancen, como cuando una semilla se llena de mala hierba. Y aquí vemos lo que nos aconseja Santiago, que dice, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. Santiago 1:21b. Por eso presten mucha atención, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les contarán muchísimas cosas más, pero a los que no saben nada de los secretos del reino, Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber. Esto está en Lucas 8:18, que no está en la diapositiva, pero pueden buscarle en sus casas. Así que cuando sientas que no estás aprendiendo nada de un sermón o de un maestro de la Biblia, debes analizar tu actitud. Considera, considera en especial tu orgullo, que no sea una pared para recibir la palabra, porque Dios puede hablarte incluso a través del maestro más aburrido, cuando eres humilde y cuando eres receptiva. Si tú quieres escuchar la palabra, vas a recibirla. Basta con una buena actitud que tú tengas. Y Dios te dice hoy, escucha mi palabra. Segundo es asimilar su verdad. La lectura diaria. Durante la mayor parte de la historia de 2000 años de la iglesia, antes solo los sacerdotes podían leer la Biblia. Para las demás personas era prohibido. Pero ahora miles de millones de personas tienen acceso a la Biblia. Y a pesar de esto, muchos creyentes son más fieles a la lectura diaria del Internet que a sus Biblias. Se meten primerito antes que nada al Facebook, al YouTube, todas las redes sociales. Y la Biblia queda atascada para más allá, si es que le toman en serio. Y nadie debería sorprenderse de por qué no crecemos. Si nos comportamos de esa manera, ¿por qué no crecemos? Está bien clarito, ¿verdad? No tomamos en serio la Biblia. No esperemos crecer si leemos la Biblia 3 minutos, después de ver la televisión 3 horas. Y muchos que presumen de creer en la Biblia de tapa a tapa, nunca la han leído completa. Pero si tan solo tú leyeras la Biblia 15 minutos diarios, la leerías completa en un año, completita, solo con 15 minutos al día. Si dejas de ver un programa de televisión 30 minutos por día y lees tu Biblia en cambio, al cabo de un año la habrás leído 2 veces. ¿Cuántas veces has leído tu Biblia? ¿Le estás dando importancia a la palabra? La lectura diaria de la Biblia te mantendrá al alcance de la voz de Dios, porque Dios habla a través de su palabra. Por eso Dios instruyó a los reyes de Israel que mantuvieran siempre cerca una copia de su palabra. Vemos aquí en Deuteronomio 17:19, del 19 al 20 vamos a leer para poder hacer más completo.
Dice, cuando el rey que ustedes nombren comience a reinar, ordenará que le hagan una copia del libro que contiene los mandamientos de Dios. Esa copia quedará bajo su cuidado y deberá leerla ¿cuántos días dice? Todos los días. Así el rey jamás se sentirá superior a los demás israelitas, sino que aprenderá a obedecer a Dios y a respetar todos sus mandamientos. Si el rey sigue estas instrucciones, y él y sus descendientes reinarán sobre Israel para siempre. El libro original estará siempre al cuidado de los sacerdotes. Mire, yo te sugiero que estos versículos le cambies la palabra rey y pongas tu nombre y digas, cuando, ahí pon tu nombre, que ustedes nombren, comience a reinar, ordenará que le hagan una copia del libro que contiene los mandamientos de Dios. Esa copia quedará bajo el cuidado de quién? De María de los Ángeles, de Eli, de todas ustedes, ¿no es cierto? Entonces, y deberá leerla todos los días. Así que pon tu nombre ahí, jamás se sentirá superior a las demás, sino que aprenderá a obedecer a Dios y a respetar todos sus mandamientos. Y sí, pon tu nombre ahí, sigue estas instrucciones. Él, ella y sus descendientes reinarán sobre Israel para siempre. El mundo original estará siempre al cuidado el libro original estará siempre al cuidado de los sacerdotes. Ahí estaría a tu cuidado, ¿no es cierto? Leerla todos los días. Entonces no la guardes, no le pongas simplemente cerca, léela regularmente. Es una herramienta sencilla. Para esto es un plan diario de lectura bíblica. Así evitarás saltar arbitrariamente de una parte a otra y pasar por alto muchas secciones importantes que pueden hablarte, que pueden hablarte. La tercera es investigarla, ¿verdad? Estudiarla, hacer preguntas, anotar tus ideas por escrito. La investigación o el estudio de la Biblia es otra manera práctica de permanecer en la palabra. La diferencia entre la lectura y el estudio de la Biblia implica dos actividades adicionales. Primero es formularnos preguntas acerca del texto que estamos leyendo y nos preguntemos y anotamos las ideas. Eso es investigar la verdad. En realidad, no has estudiado la Biblia a menos que hayas tomado nota de tus pensamientos en papel, en la computadora, en donde quiera, pero tienes que tomar notas de lo que Dios te habla. El espacio de este libro eh, que estamos en este momento estudiando, es hermoso el libro, pero ahí no encontramos muchos métodos para el estudio bíblico, pero podemos hacerlos, ¿verdad? Porque hay varios libros útiles que nos pueden ayudar a estudiar la Biblia. Si nosotros preguntamos cómo hacer, si estamos interesados en hacer un plan de estudio diario de la Biblia, podemos hacerlo. Y el secreto para un buen estudio de la Biblia radica en aprender a plantearse simplemente las preguntas correctas. Los distintos métodos emplean preguntas diferentes. Entonces vas a descubrir mucho más si te detienes y haces preguntas tan sencillas como ¿quién está diciendo esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo? ¿Dónde fue? ¿Por qué fue?
¿Cómo fue? Preguntas sencillas. La Biblia dice, verdaderamente felices son las personas que estudian cuidadosamente la ley perfecta de Dios, que las hace libres y las siguen estudiando. Ellas no se olvidan lo que oyeron, sino que obedecen lo que dice la enseñanza de Dios. Los que hacen esto serán felices. Eso dice en Santiago 1:25. ¿No? Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y lo obedecen, siempre serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. La palabra de Dios es perfecta. El cuarto punto sería recordarla. Memorizar versículos ayuda a resistir tentaciones y tomar decisiones sabias. Y esta es la cuarta manera de permanecer en la palabra de Dios, es recordándola. Nuestra capacidad para recordar es un regalo que Dios nos dio. Y es posible que pienses que tienes una memoria pobre de ratón, pero la verdad es que memorizas millones de ideas, de números de teléfonos, de verdades, de hechos, de cifras. Recuerdas lo que es importante para ti. Y si consideras importante la palabra de Dios, vas a dedicar tiempo para recordar unos versículos, los que más te lleguen al corazón. ¿Y cuáles son los beneficios de memorizar los versículos de la Biblia? Son grandes beneficios, mi hermano. Memorizar te va a ayudar a resistir la tentación, a tomar decisiones sabias, a reducir la tensión, a edificar confianza, a brindar buenos consejos y a compartir tu fe con otros. En Salmo 119:11 dice, yo te busco de todo corazón, decía David, y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Y también vemos en Jeremías 15:16 que dice, Todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste, tomé en serio tu mensaje. Mi corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras, porque yo soy tuyo. Y vemos aquí en la pantalla en Proverbios 22:18. Si te las aprendes de memoria y las repites al pie de la letra, tendrás una grata experiencia, mi querida hermana. Tu memoria es como un músculo. Cuanto más uses la memoria, más sólida llegará a ser. Y la memorización de las escrituras será más fácil. Y podrías empezar seleccionando algunos versículos de la Biblia de lo que estamos estudiando ahora, que te lleguen a tu corazón, que tú sientas que este versículo es hermoso, me gusta mucho. Entonces, apártalo en un papelito, escríbelo en una tarjetita, llévala contigo. Cuando hagas cola en el banco o estás esperando el bus o lo que tú quieras que estás esperando, lee esa tarjetita, repásala en voz alta a lo largo del día y así puedes memorizar las escrituras en cualquier lugar que te encuentres. Mientras trabajas, mientras haces ejercicio, mientras conduces tu auto o esperas la hora de acostarte, puedes estar repitiendo. Hay tres claves para memorizar. Hay que repasar, repasar y repasar. La Biblia dice, mantengan vívidas en su memoria las enseñanzas de Cristo y permitan que sus palabras enriquezcan sus vidas y los hagan sabios.
¿Qué es lo que nos hace la palabra de Dios? Nos hace sabios. El quinto punto y último punto es reflexionar. Esto quiere decir meditar, concentrar el pensamiento en la palabra, igual que como nos preocupamos. Esta es la quinta manera de permanecer en la palabra de Dios, es reflexionar en lo que nos dice, lo que la Biblia llama meditación. Para mucha gente allá afuera la idea de meditar evoca poner la mente en blanco y divagar. No es así. Eso no es así, mis hermanas. La meditación bíblica es exactamente todo lo contrario. No es poner la mente en blanco. Consiste en concentrarnos el pensamiento, hacer un esfuerzo serio. Elegimos un versículo y reflexionamos en él una y otra vez. Y como estábamos leyendo, si sabes cómo preocuparte, ya sabes cómo meditar. La preocupación es el pensamiento concentrado en algo negativo, pero la meditación es hacer lo mismo, solo que te enfocas en la palabra de Dios que es positiva, más que en tu problema. ¿No es cierto? Ningún otro hábito puede hacer más por transformar tu vida, para que te parezcas más a Jesús que la reflexión diaria de las Escrituras. Mientras dedicamos tiempo para contemplar la verdad de Dios, reflexionemos a conciencia en el ejemplo de Cristo. Somos transformados a su semejanza con una gloria cada vez mayor. En 2 de Corintios 3:18 nos dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. ¿Ves cómo podemos transformar nuestra vida solo con la reflexión diaria de la palabra? Tenemos los frutos de permanecer en la palabra. Tenemos esas bendiciones, podríamos decir, de permanecer en la palabra. Son promesas para quien lee, memoriza y medita. Si buscamos en la Biblia todas las veces que Dios se refiere a la meditación, va a asombrarte el descubrir los beneficios que Dios ha prometido para los que dedican tiempo para reflexionar su palabra durante el día. Y una de las razones por las que Dios llamó a David un hombre según mi corazón es porque a David le agradaba reflexionar en la palabra de Dios. Él dijo en, él dijo en Salmo 119:97, dijo, tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Entonces, la reflexión minuciosa sobre la verdad de Dios es una llave a la oración contestada y el secreto de una vida victoriosa como la de David, ¿no? En Juan 15:7, que tenemos en la pantalla, dice, si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Recibirán de mi Padre todo lo que pidan. En Josué 1:8 dice, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo. No solo dice que lo leas, dice, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Ponlo en práctica. Y vemos
por último, Salmos 1, 2, 3, que dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. ¿Ven? Hay muchas bendiciones para aquellas personas que leen y reflexionan en la palabra de Dios. Pero de nada sirve escuchar la palabra si no ponemos en práctica. Entonces debemos aplicar sus principios. Es completamente inútil recibir, leer, investigar, recordar, reflexionar, entrar en las mujeres sabias de la noche. Si no ponemos en práctica, mis hermanas, debemos llegar a ser hacedoras de la palabra. Este es el paso más difícil de todos, porque a Satanás no le importa si tú estás leyendo la Biblia, si tú estás estudiando, porque Satanás lucha intensamente. A él no le molesta que vayamos al estudio bíblico de las mujeres sabias de la noche, con tal de que no hagamos nada de lo que hemos aprendido. Si no hacemos nada de lo que aprendemos, él está muy tranquilo y muy contento, porque no nos hemos transformado. Entonces nos estamos engañando cuando pensamos que simplemente porque hemos oído, leído, estudiado la verdad de la palabra, la hemos integrado a nuestra vida. En la actualidad puedes estar tan ocupada yendo a la próxima clase, a la iglesia, al seminario, a la conferencia bíblica, al congreso, que no tienes ni tiempo para poner en práctica lo que aprendes. Olvidas lo aprendido mientras vas camino a tu próximo estudio y no aplicas en nada. Todos nuestros estudios bíblicos carecen de valor, mi hermana. Jesús dijo, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Pero ¿qué dice? Que tenemos que hacer la palabra. Jesús también enseñó que la bendición de Dios viene por obedecer la verdad, no solo por conocerla, porque entonces hubiera dicho solo el que conoce, pero no, dice el que hace mi voluntad. Él dijo en Juan 13, 17, ahora que saben estas cosas serán dichosos si las ponen en práctica, si las ponen en práctica. Otra razón por la que evitamos la puesta en práctica de la palabra de Dios es que puede ser difícil para nosotros. A veces es doloroso porque tenemos que sacar de nosotros cosas que ya estábamos acostumbradas a hacer. Y la verdad nos va a liberar, sí, nos va a liberar. Pero antes tenemos que sacar todo lo que nos duele, lo que nos esté estorbando ahí. Y eso duele. Y la palabra de Dios saca a la luz nuestros motivos, señala nuestros defectos, nuestros errores, nuestro pecado y reprocha todo lo que nosotros tenemos adentro de podrido, pero espera que cambiemos. Como está en nuestra naturaleza humana, nos resistimos a ese cambio. Poner en práctica la palabra de Dios es un trabajo arduo. Por eso es tan importante dialogar con otras hermanas de la iglesia, tal vez líderes, acerca de su aplicación personal de la palabra.
Por eso es tan importante unirnos a un grupo pequeño de estudio bíblico o a este grupo, aunque sea por Zoom, no importa, pero estamos reunidas y somos varias mujeres que podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, la mejor manera para llegar a ser una hacedora de la palabra es escribir siempre un paso de acción como resultado de la lectura, estudio o reflexión sobre la palabra de Dios. Y este paso debe ser personal, práctico y comprobable. Me voy a poner este, esta acción y voy a hacer posible que lo voy a hacer. Todas las medidas prácticas deben involucrar nuestra relación con Dios y nuestra relación con otras personas o nuestro carácter personal. Así que mi querida hermana, antes de llegar al próximo jueves, dediquemos unos minutos para pensar en esta pregunta. ¿Qué es lo que ya me dijo Dios en su palabra? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál va a ser mi campo de acción ahora? ¿Qué es lo primero que voy a hacer para ir transformando y cada vez parecernos más a Jesús? Y anota esa declaración de acción para que no la olvides, ¿sí? Si tú quisieras, podrías contarle a una amiga lo que te propusiste hacer para rendir cuentas de esto, ¿no? Aquí hay algo que me encantó de Moody, que dice, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Amado Dios, te damos gracias en esta noche que nos has permitido estudiar tu palabra, saber que tenemos que tomar en cuenta la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, que tenemos que tomarle en serio porque nos trae mucha bendición a nuestra vida. Y cuando la hacemos realidad en nuestra vida, trae transformación. Gracias por este tiempo, mi amado Padre, en el que tú nos has dirigido, nos has ministrado. Te pedimos tu bendición sobre todo el resto de esta noche y sobre cada corazón de las personas que estamos acá. En el nombre de Jesús nos seguimos quedando en tus manos. Amén y amén.